Bueno, y el gobierno nacional lanzó el plan de acción de pueblos indígenas para dejar marcada la ruta a seguir y que este grupo poblacional nunca más vuelva a ser excluido y pisoteado como en el pasado. Es trascendental también en nuestra historia, entregando este documento al presidente de la República. El presidente de la nación salvadoreña vuelve a dar muestras claras de la inclusión y respeto a los derechos de las comunidades indígenas, con el anuncio del Plan de Acción Nacional para este segmento poblacional minoritario. Es otro avance del gobierno en la reivindicación de nuestros hermanos y nuestras hermanas de este sector tan esencial de la población salvadoreña. Significa otro logro de nuestra política inclusiva, de justicia social y fortalecimiento de una democracia del pueblo para el pueblo en El Salvador. El mandatario centroamericano destacó los avances con los gobiernos de izquierda, ya que es en esta década que se logró visibilizar a este sector vulnerable y marginado por el Estado. Para nosotros es importante porque además ningún otro país del mundo, ni de Asia, ni de África, ni de América Latina, tiene plan. Más sin embargo, El Salvador como ejemplo también, ¿verdad? Ahora estamos diciendo y estamos diciendo misión cumplida, ¿verdad? El trabajo que se nos asignó a hacer a los pueblos indígenas lo hicimos. Y eso demuestra que los pueblos indígenas no estamos para que nos atiendan, no estamos para que trabajen para nosotros. Los pueblos indígenas estamos ahora para que trabajemos juntos. Los esfuerzos por gobernar de forma inclusiva propiciaron que en 2014 se ratificara una reforma al artículo 63 de la Constitución, que establece la obligación del Estado de crear y ejecutar políticas públicas para fortalecer la identidad étnica y cultural, la cosmovisión, los valores y la espiritualidad, dando paso a la creación de documentos normativos y legislativos para promover y garantizar los derechos de los pueblos originarios, que posteriormente se tradujo en la Ley General de Cultura, con un capítulo dedicado a las poblaciones indígenas, además de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo del Sector Artesanal. También se crearon 6 ordenanzas municipales sobre derechos de los pueblos indígenas y diferentes mesas temáticas relacionadas con el medio ambiente, la agricultura, la ganadería y los derechos de esas poblaciones autóctonas, a lo que se suma el reciente lanzamiento de la Política Nacional de Salud para los Pueblos Indígenas y la Política Pública para Pueblos Indígenas. Y actualmente se encuentra en proceso de elaboración la Política de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas El Salvador 2018-2030, para promover su desarrollo social, económico, político y cultural, avances que son reconocidos por Naciones Unidas. Será una prioridad para la cooperación de las Naciones Unidas con el país, siguiendo el principio rector de la Agenda 2030, que nadie se debe quedar atrás. Por lo tanto, les aseguro que pueden seguir contando con el apoyo de las agencias de las Naciones Unidas en la implementación de este plan. Seguiremos apoyando las acciones estratégicas de políticas públicas para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Seguiremos acompañando a El Salvador en su camino hacia un país inclusivo, con conciencia de sus raíces y con orgullo por sus orígenes. Los gobiernos del FMLN han procurado resarcir el daño provocado por los antecesores, que se remonta al periodo de la invasión europea y posterior control de los criollos sobre las tierras despojadas a los indígenas, y por las que muchos fueron asesinados al reclamar justicia, al ver cómo se concentraban esas tierras en pocas manos y se sometía a las poblaciones a la hambruna y prácticamente la esclavitud. Proceso de lucha que sigue vigente y sobre todo cuando hay intenciones de la derecha de reformar la constitución política para eliminar el límite de la posesión de tierras, ya que en su visión neoliberal está recuperar lo expropiado en un acto de justicia con la reforma agraria en los años 70. Por esa razón es que el Ejecutivo deja un legado de políticas públicas y marcos jurídicos de protección para las comunidades indígenas.